Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Memorias del Presente, Senderos de la Verdad, este esfuerzo interinstitucional por difundir las conclusiones de la Comisión de la Verdad y contribuir a que sea una herramienta para el futuro de este país. Hoy tengo dos Martas invitadas, además tendremos a una tercera Marta, que es la comisionada Marta Ruiz, que nos hablará en unos BTRs. Estas dos Martas yo creo que podría resumirlas inicialmente con la palabra de la memoria, en la que las dos han trabajado fuertemente. Marta Villa es historiadora, trabajó en la Corporación Región, la cual también dirigió durante muchísimos años y ha estado dedicada al trabajo de la comisión en esta región prácticamente desde su fundación. Y Marta Hincapié yo la definiría especialmente por su papel en el cine como una gran realizadora, también es profesora universitaria y hoy la vamos a tener aquí muy ligada a la historia de su madre, María Teresa Uribe de Hincapié, a la cual dedicó una bella producción de la cual hablaremos en un minuto. Marta Villa, esclarecer. ¿Qué has esclarecido de estos años tan arduos, tan duros de trabajo en la comisión? Pues digamos que varias cosas, pues hemos intentado, uno es que yo creo que tal vez el gran hallazgo, digamos, de la comisión tiene que ver con eso de la Colombia herida, o sea, lo que encontramos de todos estos años de escucha, de indagar, ha sido sobre la magnitud del conflicto armado, lo que nos ha pasado como sociedad. Y yo creo que cuando la comisión esclarece, cuando dice, mire, esto no le ha pasado solo a este 9 millones de víctimas, que ya es muy grave, sino que nos ha pasado a todos como nación, es esta nación la que está herida, es esta nación la que ha perdido su dignidad al haber dejado que un conflicto armado como esto suceda, es uno de los grandes hallazgos, digamos, y de las cosas que hoy la comisión está diciendo. También un poco, yo diría, como esa pugna entre la guerra y la paz. O sea, yo creo que ese es el otro gran hallazgo. Es decir, mire, desde mediados del siglo este país se ha movido entre la guerra y la paz. Y ha sido una puja permanente y ha sido los momentos de paz los que más han abierto la democracia, paradójicamente. Los momentos en los que ha habido negociación del conflicto, en los que ha habido desarme de grupos armados, pero en los que también ha habido una voluntad del Estado por reconocer, por incluir, son los momentos en que mayor democracia ha habido en este país. También que esclarecimos, digamos que hay asuntos como el narcotráfico, sin el que el conflicto armado no se puede entender en este país. O sea, el narcotráfico no es solamente una economía, sino que forjó el tipo de democracia que tenemos. Esta es una democracia violenta, que nace, digamos, de la violencia y que en sus formas toma muchos matices, digamos, violentos, y eso tiene que ver en buena medida también con el papel del narcotráfico. También esclarecimos el tema de cómo a través del conflicto armado se ha reordenado el territorio colombiano. Uno de los hallazgos más tristes pues, y más confrontadores es el tema de cómo ha afectado especialmente al campesinado, cómo la figura del campesino se debilitó de una manera terrible, pues se estigmatizó, pero además pues el campesino no encuentra hoy un día, un lugar en este país después del desplazamiento, después de la persecución, después de que quedaron en medio de la confrontación armada de los diferentes actores armados. Entonces, un poco esto pues para señalar algunas cosas de las que hemos esclarecido, que no son cosas que no se hayan dicho en este país, que quizás digamos la luz, eso que se ha iluminado, es porque es producto de la escucha, de una escucha que ha sido atenta, que ha sido respetuosa, que ha sido muy plural, que hemos escuchado a mucha gente, y digamos que esto es un poco como lo que la comisión ha venido encontrando en este tiempo. Ya habías participado en la elaboración del informe Medellín Basta Ya, tremendamente doloroso también, y has estado en sesiones donde los victimarios han dicho cosas de espanto y donde las víctimas han escuchado. A mí siempre me inquieta y si uno se asoma a esos abismos, ¿qué se mueve interiormente? ¿Qué te ha pasado? Pues yo diría que no, es una confrontación muy dura como con la humanidad. O sea, como digamos que antes de la Comisión de la Verdad mi trabajo estuvo muy en la escucha de las víctimas y en el trabajo en memoria y todo esto.
Y claro, ahí es el dolor, es el sufrimiento, es como la pregunta de cómo hacen, pues cómo hacen para levantarse y volver a intentar y volver a salir y volver a contar y volver a pedir, como una pregunta muy grande por de dónde nace esa fuerza de las personas que han sido víctimas. Pero en el trabajo en la comisión me encontré como con esa otra dimensión y yo siento que ha sido como mi gran aprendizaje humano y profesional en este tiempo fue encontrarme con los responsables y fue encontrarme con el horror a través de su relato y como verles los ojos y verles de verdad como resquebrajados al encontrarse con las víctimas y al admitir que esa humanidad fue la que fue capaz de generar semejante daño. Y en últimas decir como que esa humanidad nos habita a todos. En últimas yo pienso que cuando uno se encuentra con estas personas que han sido los responsables y deja de verlos como los monstruos, entiende que es esta humanidad la que está cuestionada. Entonces me he cuestionado mucho, como en lo que yo pienso, en lo que veo, en lo que no he visto, en lo que he dejado de preguntar y me he condolido mucho. Realmente sí, me he quebrado muchas veces oyéndolos y siento como una pregunta muy grande por qué nos espera como país. Pues como después de reconocer todo esto que nos espera, pues y qué les espera a ellos y a ellas, porque es un reconocimiento muy brutal pues de lo que han hecho y de lo que hoy son y lo que hoy les espera sí, en este país. Quiero volver ahorita sobre el concepto de esclarecimiento a través de los ojos de víctimas y de victimarios que te conmovieron, para ver si el sentido de la justicia de este esquema, a tu parecer, la justicia restaurativa, funciona. Pero aquí va la otra Marta. Quiero, en primer lugar, que hiciésemos aquí un reconocimiento grande a María Teresa Uribe de Hincapié, la mamá de esta Marta. Y especialmente por algo, su obra es muy amplia, muy conocida, lo que nos aportó fue mucho. Pero yo quiero reivindicarla hoy aquí en la construcción de la víctima como protagonista del panorama político contemporáneo colombiano. Empezamos hablando de desplazados y ella fue dignificando en ese sentido político a estas víctimas. ¿Cómo recuerdas tú ese trasegar de ella en ese trabajo que además fue de campo y fue muy intenso que ella hizo? Sí, extraordinario, riguroso, humano, paciente y amoroso, y yo diría que profundamente solidario y humano con la escucha a las víctimas, con el recorrido a los territorios, con tratar de entender todas esas historias, esos relatos, de dónde venían, de dónde provenían, qué contexto tenían, cuál era esa guarnición inmensa que tenían al lado, preocuparse por todas sus especificidades. Tenía una gran capacidad de no aplanar el discurso, de no aplanar la palabra, de ser capaz de bucear al interior de esas palabras, de esos silencios, de esas formas de decir, de esas formas de expresarse, a través de la jerga, la ropa, la mirada, las culturas, los acentos. Tenía una gran capacidad de lectura del otro, porque yo creo que además de que era una persona que era muy sabia, era una mujer, una intelectual muy completa, tenía una poderosa intuición de conectar y de relacionar además una cantidad de cosas que aparentemente un relato no lo dice. Y ella era capaz de profundizar mucho en la escucha, en las palabras, en atar cabos, era una gran historiadora. Ella alguna vez me dijo: la gran dificultad que a mí me da de enseñar historia es que eso no se puede enseñar. Ajá. Porque la historia tiene una gran capacidad natural de relacionar una cosa con otra, que aparentemente no tiene nada que ver. Ella tenía no solo el contexto político, social, histórico, sino esa capacidad de conectar.
Así que la noté muchas veces muy afectada, muy adolorida, muy impotente, muy adolorida por el país, muy adolorida por todo lo que nos ha pasado. Y eso obviamente ella lo depositaba en un lugar muy académico también, pero también lo depositaba en las conversaciones familiares, en mis conversaciones particulares con ella. Y eso hizo toda la vida que yo me preocupara o por lo menos tuviera una sensibilidad social por ese mundo que me rodeaba, que era un mundo que no era precisamente un mundo de carencia, sino un mundo de privilegio. Y ella se preocupaba mucho de que sus hijos fueran insensibles a eso, que no tuvieran sensibilidad social, que no miraran hacia otro lugar, que no fueran capaces de tener una lectura más allá de esos lugares restringidos de las ciudades, de los colegios privados, de los lugares sociales en la que esta ciudad nos pone, si es que nosotros no queremos rebasar esas barreras. Entonces, desde mí como hija, como compañera, como hija que la admiraba muchísimo, me legó una sensibilidad social que le agradezco muchísimo. A ella le cabe muy bien ese verbo de esclarecer. Realizas una película desde un ámbito privado, pero desde el cual se va viendo una evolución de un mundo externo, duro, difícil, caótico, y hay una imagen que yo no puedo borrar, es la de la tristeza de ella que narras cuando se vota no, gana el no en el plebiscito por la paz. ¿Qué crees que ha pasado desde entonces? Es un poco desesperanzador ese relato en esa parte, y hoy ves más razones para un poquito más de optimismo. Para contextualizar un poco a las personas que nos están oyendo, es decirles que este es un documental. Me parece muy buena idea. Es un documental que narra a través de unos recuerdos familiares particulares míos, unos recuerdos familiares desde un lugar de un club social de la élite de Medellín, una historia familiar que recorre nada más ni nada menos que desde el surgimiento o el nacimiento del M-19 hasta el último plebiscito por la paz. Digamos que se juntan dos historias, una micro, individual, familiar, un poco laberíntica, caprichosa, que está dada como por las emociones que yo ligué a esa otra historia que yo llamo más con mayúsculas, que es la historia de este país de los últimos 50 años, sí. Atravesando esa familia tan sui generis. Al final, esa María Teresa Uribe es una mujer anciana que lleva viviendo en el ostracismo por una enfermedad larga y ladina, de mucho silencio, que tienen los seres sabios, que no se expresan en muchas palabras y que solo con gestos y silencios y miradas largas tú entiendes qué te quieren decir. Cuando ella lo dijo en ese momento, yo lo interpreté como esto es una tragedia nacional. Pero su mirada y su silencio fue mucho más allá. Ella sabía, por esa capacidad también visionaria que tenía, esa capacidad de adelantarse a los acontecimientos sociales y políticos siempre. Ella cada gesto, cada acto, digamos, de la política de Colombia, ella sabía eso que podía traer a largo plazo, en décadas. Y ella con ese gesto, y ya después lo corroboro, lo que quería decir era lo que eso iba a significar para este país, que fue un dolor grandísimo,
de muerte, de desolación, que profundizó tremendamente la situación que nos ha llevado al lugar donde estamos. Ella sabía que eso en sus palabras era como una pesadilla, lo dijo en algún momento, o una tragedia, una verdadera tragedia nacional, fue como se expresó. Vamos a volver enseguida sobre ese documental que al mismo tiempo es una crónica, como ya dijo Marta, de estos 50, 60, 70, no sé cuántos años de tragedia inmensa. La tercera Marta del programa, la periodista Marta Ruiz, que también es comisionada de la verdad, redactó el capítulo de narrativa histórica, y este es un anticipo de lo que escribió. Ninguna comisión de la verdad, pero esta en particular, se hace para escribir solo un informe. Un informe es una de las, creo que 15 funciones que tenemos los comisionados. Una comisión es mucho más que eso. Sí, de hecho, esta comisión fue pensada fundamentalmente como una comisión que debe instalar un proceso, o incluso que se debe ella instalar en un proceso de transformación y de transición de la guerra a la paz. Entonces, a mí me gusta mucho una frase que dice Francisco de Rúdez, que la comisión es un acontecimiento, como una especie de performance, porque es un territorio seguro, porque es extrajudicial y porque es un lugar donde no venimos a juzgarnos, es un lugar seguro donde uno puede revisar el pasado. La revisión del pasado es algo muy importante y ha ocurrido en la comisión en diversos momentos. Una parte de esa revisión va a quedar consignada en el informe, pero yo quiero destacar acá que gran parte del legado que deja la comisión es el haber construido una sin número de espacios de diálogo, de conversación, de reconocimiento, construido una narrativa, digamos, que hace posible esa revisión del pasado mirando hacia el futuro. Entonces yo siempre digo que el legado de la comisión es una bisagra entre el pasado, que no queremos repetir, y un futuro que nos tenemos todavía que imaginar. ¿Sí? Entonces, de alguna manera la comisión lo que deja es una foto de un hoy, que todavía es un hoy ambivalente entre el pasado y el futuro, entre la guerra y la paz. Tenemos toda esa ambivalencia y eso es lo que nosotros vamos a dejar mucho instalado, el diálogo. Y yo digo, para mí lo principal que tiene que hacer la gente con el legado de la comisión es continuar la conversación que tenemos que darnos sobre el pasado y sobre todo sobre el futuro. Retomamos aquí en las memorias del presente. Estábamos ahorita rememorando una escena del documental de Marta Incapié sobre su madre, sobre la historia de este país en realidad, donde se gana el no y se celebra en muchos sectores de la sociedad el triunfo del no. Por dudas, yo creo, razonables unas, absurdas otras, pero no ilegítimas. Y yo quiero empatar, Marta, con lo que te quería preguntar ahora rato es, este esquema de justicia restaurativa que surgió de La Habana, en el esquema completo, promete otra justicia que la gente a veces cree que es impunidad. ¿Por qué esclarecer? ¿Por qué la verdad? ¿Por qué lo vivido a través de la experiencia de la comisión es justicia y parece que una justicia profunda? Claro. El centro de esa justicia transicional son las víctimas y son las demandas que han hecho las víctimas durante décadas de verdad, justicia y reparación. Y fueron esas demandas de las que precisamente María Teresa Uribe hizo eco. María Teresa, cuando la ley de justicia y paz, ella cuestionó el esquema de justicia y paz porque ella decía, pero es que allá no solamente están hablando los victimarios, pues no se puede que esos espacios sean solamente la verdad que ellos están diciendo, hay que escuchar a las víctimas. Y decía una cosa muy bonita María Teresa, y era que había que escuchar a las víctimas y había que crear espacios que dignificaran su experiencia y en los que la sociedad les creyera, donde su palabra fuera creíble.
Y yo siento que lo que ha pasado en este escenario, digamos, de la Comisión de la Verdad, sobre todo en los reconocimientos, cuando ha habido reconocimientos de responsabilidades de los responsables, cuando se encuentran con las víctimas y les dicen, yo fui el que asesinó a su hijo, el que cometió esta masacre, el que dinamitó este pueblo, yo siento, digamos, que ese es ese campo de justicia, porque lo que las víctimas están diciendo es, dígame qué pasó. Dígame quién hizo esto y dígame por qué, ¿cierto? Entonces, lo que yo he encontrado es que en esos escenarios, primero se permite que la víctima tenga un lugar creíble, que le podamos decir, eso que usted está diciendo, lo creemos. Y eso es lo que le transmitimos al responsable. Y nos ha tocado muchos escenarios en los que los responsables han dicho unas cosas y ellas los increpan y les dicen, no, eso que usted dice no es así. Lo que a mí me pasó es esto, y ellos tienen que retractarse. Pero lo hacen no como lo hacen desde la fuerza de esa voz de esa víctima. Entonces yo creo que lo que ha pasado es que es un escenario de dignificación de la experiencia, que es un escenario en el que eso que ellos dijeron, lo que la comisión está haciendo es decirles, esa no es su historia sola, sino que esta es la verdad de este país. Esto es el relato de lo que nos pasó y se lo estamos devolviendo al país como un relato de nosotros, de los que todos hacemos parte. Y claro, hay otras cosas que siguen haciendo falta. La comisión está hablando de una paz grande, de una paz integral, en la que no basta con el relato, en la que hay que avanzar en la reparación de las víctimas, en las que hay que avanzar en la paz territorial. Pero sin duda yo sí creo que esto que ha pasado aquí, que está pasando en la Jurisdicción Especial para la Paz, que hace parte también de ese esquema de justicia transicional, corresponde, digamos, a esa demanda de la víctima y a esa demanda también de reconciliación de este país, que no se alcanza solamente metiendo a la gente a la cárcel, sino que se alcanza cuando hay reconocimiento de la responsabilidad, cuando hay intención de reparación de los responsables con respecto al mal causado y cuando hay una voluntad de las víctimas también en persistir en ese camino de paz y de reconciliación. Yo creo que lo que hemos vivido es un escenario que nos acerca mucho a ese ideal de justicia transicional que pone al centro a las víctimas y a sus demandas. Asombra mucho la transformación de esos victimarios, los que hemos visto y los que han dicho cosas que antes era imposible que pudieran decir, porque es que la violencia también va como fosilizando los pensamientos, las mentes. Y quiero ir a un capítulo sobre tu madre que me parece extraordinario, y es ella como historiadora, pero como ciudadana muy comprometida, fue leyendo de manera cada vez más diversa la realidad colombiana, no se atascó en alguna concepción ideológica, en algo prefijado, la vista evolucionar, ¿no? Sí, o sea, la madre que yo conocí cuando estaba muy pequeña era una madre mucho más beligerante en su discurso, en sus opiniones, en sus ideologías. Era más joven, el mundo vivía otro momento histórico, el país vivía otro momento y había como una cierta ilusión por todo el panorama latinoamericano de un cambio. Y ella vibraba en ese momento. Pero obviamente pasados también los años y el rigor, la madurez, el estudio, la profundización, pues yo vi o asistí o fui testigo de una madre que fue cambiando un poco ese discurso, entendiendo mucho más a profundidad lo que estaba sucediendo al lado y la complejidad, ¿no?, de eso que llamaba tan sabiamente pues todos esos territorios, esas naciones en disputa, eso de que de esta democracia imperfecta con todas sus fragilidades y debilidades. Entonces, claro, eso a ella le da otra dimensión del país y obviamente no tiene jamás, ni tuvo jamás un discurso sesgado ni mucho menos, digamos, politizado. Además que era una académica, era una intelectual y era una estudiosa y una historiadora
preocupada por los orígenes de la violencia desde el siglo XIX. Un ratón de biblioteca sumergida por todos esos papeles viejos y empolvados de la Universidad de Antioquia. Pero fue muy bonito ver cómo ella modera, además cómo navega a través de distintos autores, distintos pensadores, distintos intelectuales. Qué bonito eso, ¿no? Una mujer que siempre fue caminando hacia adelante con la historia, no solo del país, sino del mundo, ¿no? Y siempre la oí de manera muy reposada, tal vez esa es la palabra, y con distancia, que yo siento que cuando hablamos como de política nos encendemos muy fácilmente, y yo sentí en ella como un reposo y algo que es necesario para escribir y profundizar, y es como tener una cierta distancia de lo que se habla, y la distancia también que te da la capacidad de adelantarte a los acontecimientos. Vamos a retomar ahora uno de los últimos mensajes que hizo María Teresa Uribe de Hincapié, nuestra profesora, hablando de la perspectiva de la verdad y de los reconocimientos que intuyo yo y las provoco anticipadamente. Era una invitación a que nadie se escurriera por algún lado de aportar a esa verdad necesaria para el país, para su reconciliación. Uno de los dramas que están en esa obra es el tema de las balas y los discursos, y Marta Ruiz lo estuvo trabajando en la perspectiva de la narrativa, cómo las armas y la política se han ido entremezclando en este país de manera un poco absurda. Ahí va su relato, su pequeño relato anticipo de su narrativa histórica. El mensaje es lo irrepetible y, voy a decirlo así también, lo inenarrable. Yo quiero decirlo con toda humildad, si se quiere, o tristeza. Es tan inenarrable que yo creo que ni siquiera el propio informe va a lograr dar cuenta solo él de la magnitud de lo que fue la guerra en Colombia. Entonces yo creo que el mensaje, el único mensaje que tiene que tener Colombia es el mensaje del nunca más, de hasta aquí, es decir, el mensaje que tantas veces, recuerdo a Belisario Betancur que dijo, ni una gota más de sangre, es decir, ni una gota más de sangre. Ese es el mensaje que tiene que quedar después, no solo del informe, sino de todo el legado de la comisión, y de podernos mirar en ese espejo de lo que es, vuelvo y digo, la tragedia nacional. Entonces, esa tragedia no vino del cielo, esa tragedia la construimos nosotros, nuestros líderes, nuestras decisiones políticas, eso lo creamos nosotros. O sea, la guerra es made in Colombia, ¿sí? Pero la paz también. La guerra es una decisión humana y es una decisión política, y la paz es una decisión humana y es una decisión política. Retomamos aquí en memoria del presente Senderos de la Verdad este esfuerzo interinstitucional para que se conozcan ampliamente las conclusiones de la comisión. Marta, estábamos reflexionando sobre la evolución de tu madre y su insistencia en dos temas claves, la memoria y la verdad, como dos derechos sociales, serían como dos cosas fundamentales para pensarnos como sociedad. Una de sus énfasis o de sus obsesiones también era indagar, ¿cierto?, por la responsabilidad que han tenido los sectores de las élites políticas y económicas de Antioquia, del país, pero sobre todo de Antioquia, que era la región que ella más le interesaba profundizar, cuál era esa responsabilidad, ¿cierto? Yo en conversaciones con ella le oí decir cosas muy lúcidas con las cuales, pues ahora que ha salido la Comisión de la Verdad, trato de volcar esas conversaciones en estos informes, y obviamente el Estado tiene una responsabilidad inmensa
porque obviamente hay muchas responsabilidades, pero entre ellas muchos grupos que están al margen de la ley y que han cometido, digamos, crímenes atroces. Y eso es muy grave, y eso hay que esclarecerlo. Y tiene que haber allí una responsabilidad y una respuesta muy clara a esas víctimas. Pero están al margen de la ley, no son el Estado. Cuando es el Estado el responsable de esos crímenes, es doblemente grave. Y te decía que uno de los testimonios que más impacto me dio fue precisamente uno de los testimonios de los falsos positivos o de personas que lograron escapar a la muerte en los falsos positivos, porque estas personas se acercaban de una manera confiada y libre a una institución como es el Ejército. Y se entregaban a ellos, ¿no? Y yo te decía que eso es lo mismo que sucede como cuando uno va por los campos o camina por esos caminitos de las veredas y se encuentra un perro, y ese perro viene y nos mueve la cola y se acerca a nosotros para que vamos a él con confianza. Entonces es muy duro sentir que instituciones que están para acompañar, para ayudar a la población, y sobre todo a la población que está en los campos, que está completamente desprotegida, esté precisamente violentada o asesinada por el Estado. Entonces es muy grave y es muy importante ese reconocimiento de esa responsabilidad, y también es muy importante el reconocimiento de una cantidad de sectores que cohonestan o cohonestaron o se ayudaron o callaron o dieron la espalda o hicieron como no ver qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, por primera vez, poder nombrar lo innombrable. Esto era imposible tocarlo, decirlo y nombrarlo. Obviamente que falta muchísimo, pero que lo podamos oír, que nos podamos reconocer en el horror de los otros, es un principio maravilloso que a mí me ha dado mucho dolor que mi madre no haya podido asistir, digamos, a ese principio de tránsito. Es un principio muy doloroso que las razones del lobo justamente lo trata, cómo defender unos privilegios por un silencio sistemático de muchísimos años, para no reconocer, y que todo eso en el fondo, muy en el fondo, lo que había era un gran temor al esclarecimiento, un gran temor a la verdad y un gran temor a que todo eso en algún momento saliera a la luz ante un tribunal de justicia. Y yo creo que es el momento, Marta, de decir, bueno, como pensando en el padre de Rum, un ejercicio de contrición, que me parece hermosa esa palabra. La palabra, si la miramos desde el punto de vista profundo cristiano, es un ejercicio de contrición. Nosotros, desde el lugar que ocupamos en nuestra sociedad, ¿qué hicimos y qué no hicimos para llegar hasta acá? Y es el momento. Creo yo, es el momento. A propósito de eso, claro, hay algo central en todo el informe de la Comisión de la responsabilidad del Estado, de sus agentes, pero también hay esa apelación al nosotros. El padre Francisco ha dicho de distintas maneras dónde estábamos o qué mala telenovela estábamos viendo para permitir que pasara lo que pasó. En ese sentido, la interpelación hacia el conjunto de la sociedad pareciera ser como el gran desafío. ¿Cómo va sintiendo los efectos deseables del informe de la Comisión de la Sociedad Colombiana? Un dato que trae la comisión muy aterrador es que el 90% de la población afectada por el conflicto armado fue población civil no combatiente. Sí. Y que hay una afectación del 20% de la sociedad colombiana en esto. Entonces, digamos esto para decir que no estamos hablando de una violencia que afectó solamente pequeños rinconcitos de la sociedad, sino que es una violencia que realmente
nos ha hecho mal como sociedad, a toda la nación. Entonces, digamos, frente a esto, lo que la Comisión dice es una guerra de esta que ha generado este daño no se sostiene a punta de ejércitos, pues porque haya muchos hombres en armas, sino que se sostiene porque hay una sociedad que permitió esto de muchas maneras. En primer lugar, pues con el negocio de las armas, en segundo lugar, pues con quienes decidieron que las armas eran el camino. Hay un sector de la izquierda que decidió eso, pero hay otro sector de la izquierda que decidió que no, que decidió y también fue abatida y también fue perseguida jugando a abrir espacios de la democracia en los espacios democráticos. Y hubo sectores de la institucionalidad, de la oficialidad, que también dijeron hay que abrir la democracia, o sea, hay que permitir que otros partidos políticos jueguen a eso, pero hay otros que dijeron no, esto no se admite y el resultado del asesinato y del exterminio de la UP es eso, o sea, son sectores de las élites locales y regionales que sintieron que esa UP estaba amenazando la hegemonía, digamos, de su poder. Entonces, un poco todo esto para decir que sí, o sea, que un poco la constatación que hace la Comisión es, primero, esto nos afectó a todos, pero segundo, tenemos que preguntarnos qué responsabilidad tuvimos, incluso más que preguntársela al otro, es dónde estaba yo, cuál fue mi responsabilidad, y por eso le dice también a los empresarios dónde estaban los partidos políticos, dónde estaban los medios de comunicación, dónde estaban las iglesias. El padre Francisco dice una cosa que es muy fuerte y es las brigadas que cometieron ejecuciones extrajudiciales tenían un capellán ahí, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaban los médicos? ¿Dónde estaban los estudiantes? Imagen fuerte esa, ¿no? Es demasiado fuerte, entonces uno dice, bueno, esto nos tiene que devolver como sociedad. Lo que yo siento en este tiempo, en estos 15 días que llevamos pues del informe al momento pues de producción de este programa, es que pues que hay conmoción, que cuando uno cuenta estas cifras, escucha los relatos, cuenta como la magnitud de eso, yo siento que hay una sociedad expectante y hay los jóvenes están preguntando mucho. La semana pasada estuvimos en Envigado, por ejemplo, y un grupo de jóvenes le decía a los adultos, díganos qué pasó con Envigado, necesitamos saberlo, no queremos más silencio, nombremos esto que ha pasado aquí. Y eso yo creo que es muy importante porque es como, claro, el informe va a quedarse corto en muchas cosas, hay temas que no tocamos, responsabilidades a cabalidad que no se nombran, pero yo sí creo que pone, como decía Marta, nombró cosas, nos está permitiendo ver y yo creo que en esa medida nos permitirá seguir preguntando y seguir esclareciendo y recorriendo un camino para ese esclarecimiento. Uno de los temas complejos a propósito de nuestros sentidos religiosos y nuestros comportamientos a veces bastante paganos es la violación muy generalizada del no matarás. Sobre esto reflexiona Marta Ruiz, la comisionada, en este clip que le va. Las próximas generaciones lo van a entender mejor que nosotros. Porque justamente yo no creo que en Colombia falte información sobre el conflicto. Yo creo que falta reconocimiento. Y nosotros hemos aprendido en la comisión que el reconocimiento también necesita introspección. También necesitamos un poco de silencio y de asimilación y de reflexión. Y yo creo que las nuevas generaciones lo van a hacer mejor que nosotros. Porque nosotros estamos también imbuidos de nuestras propias memorias, nuestros propios recuerdos. Yo creo que nosotros tenemos que entrar en una etapa de decantamiento. Yo no creo que sea un problema de divulgación de la verdad. Yo creo que todos los colombianos tenemos, de alguna manera sabemos cuál fue la verdad. Pero creo que hay que despojar el corazón de miedos, de odios, de muchos sentimientos que son herencia de la guerra para poder dejar que esa verdad entre y nos permita construir una nueva conciencia. Esa nueva conciencia que es la conciencia del nunca más, es una conciencia que tiene que partir de interiorizar la experiencia. O sea, la experiencia no basta narrarla, no, también tenemos que interiorizar lo que nos pasó como país. Y si no interiorizamos,
nosotros no logramos una transformación de conciencia. Es decir, nosotros necesitamos que la violencia deje de ser un paisaje. Sí, que la violencia se vuelva algo que realmente es anómalo. Eso que es, alguna vez Moku lo llamaba volver al tabú de la muerte. Es decir, volver a decir, es que no puedes matar al otro, punto. Y yo creo, mi mensaje es ese. Hay que recordar solo un mandamiento, no de la ley de Dios, sino de la ley de todos los dioses y de todas las civilizaciones. No matarás. Entramos a este segmento final de las memorias del presente, Senderos de la Verdad, y quería preguntarle yo a Marta a propósito a Marta hincapié de la ausencia y del deseo tal vez de que su madre estuviese presente. ¿Cómo lo saborearía ella? ¿Cómo, si puedes hacer un esfuerzo, cómo lo entendería? Supongo yo por sus compromisos últimos vitales con memoria y con la Comisión Nacional de la Memoria Histórica, que estaría celebrándolo mucho. Alonso, le hubiera dado un espaldarazo total al trabajo que ha hecho la JEP y la Comisión de la Verdad. Le habría dado un respaldo físico, moral y espiritual a un trabajo que yo diría inconmensurable, de muchos años, de mucho dolor, de mucha rigurosidad y sobre todo de una valentía extraordinaria. Así que estoy casi que hablando a través de su espíritu y se los digo yo, porque es algo por lo que ella había luchado, defendido, trabajado con todas estas organizaciones, con todas estas instituciones, con la universidad pública, con las organizaciones sociales, con los intelectuales, con los maestros, con los profesores. Ese era el trabajo que ella había hecho, y verlo, haber tenido en sus manos el texto de la comisión habría sido para ella yo diría, ella lo diría una luz al final del túnel, y yo como cineasta diría una luz de cucuyo, una luz de esperanza, algo por donde decimos, bueno, comenzamos, y era lo más difícil, y de aquí para adelante una construcción muy grande, pero todos de alguna manera confiamos y estamos muy contentos con ello. Alonso querido. Pues mucha alegría por recordarla y rememorarla aquí de esa manera. La comisión desde el inicio ha tenido una pregunta que pues desde luego no responde solo la comisión, sino que es una pregunta abierta a la sociedad. ¿Y cómo hacer para que todo esto no sea un ciclo como repetitivo, infinito? ¿Qué hacer? Pues precisamente, Alonso, ahorita señalabas eso de la invitación a no matarás. Y no matarás es el resultado no de un hallazgo, es el resultado de la investigación que se hace, de la escucha, donde lo que se encuentra es que esta sociedad ha demeritado, la vida ha desvalorado, la vida ha banalizado la muerte de una manera terrible. Y en la política todos finalmente han hecho uso de la muerte y de la eliminación del otro como una estrategia, digamos, para dirimir los conflictos y las diferencias. Entonces el llamado pareciera simple, pero es muy hondo, y es: si hacemos del valor de no matarás lo que nos unifique a todos como nación, si ese no matarás es el principio de ese gran proyecto de la paz, de esa paz grande, como algo que nos junta a todos como sociedad, lo podremos lograr. Si las nuevas generaciones aprenden de ese principio, que nada, absolutamente nada justifica la eliminación del otro, ni que piense distinto, ni que viva distinto, ni que haga algo, digamos, reprochable para lo que debería estar la justicia, para hacer, digamos, esos reproches y esas sanciones, podríamos ser una sociedad distinta.
Entonces, digamos, este es como uno de los llamados ejes que la Comisión hace al país, el no matarás como un principio de esa paz grande, y lo que decimos es en esa paz grande tal vez nos podamos juntar todos, no basta con que los grupos, con el acuerdo de paz que empezamos esta conversación, hayan depuesto las armas, se quieran reintegrar, necesitamos que esto sea un proyecto de todos y de todas, y tenemos con qué. Ese también es el otro reconocimiento que hace la Comisión, tenemos con qué construirlo. Y una cosa que yo creo que es muy importante, ese no matarás, ese gran principio del no matarás, debe ser un principio no moral, sino un principio ético. Ujú. Es decir, donde podamos como sociedad civil hablarlo, interrogarlo y lo más importante, humanizarlo. Si lo dejamos en el plano moral, como las leyes de Dios, no lograríamos entender por qué el otro, por qué razón el otro pudo haber cometido o cometió un crimen atroz. Solo si nos humanizamos podemos entender o llegar a entender las razones por las cuales el otro comete un crimen atroz y que posiblemente nosotros no lo hemos hecho porque la vida no nos ha puesto en esa tesitura. La vida posiblemente no nos ha puesto en las circunstancias, no nos ha acorralado lo suficiente para llegar a hacerlo. Así que tenemos que mirar al otro con una profunda humanidad. Y de eso va precisamente las razones del lobo. Mi mamá cuando me contaba el cuento de Caperucita Roja, me decía, pero esa es la versión de Caperucita. Tendríamos que preguntarnos entonces cuáles eran las razones del lobo. Este está muy bien para concluir este programa de Memorias del Presente, Senderos de la Verdad. Multiplicar el mensaje del no matarás, de la paz completa, a la que aspiramos los colombianos, yo creo que podemos decir ahí sí como de buen corazón, con una perspectiva ética y no solo razones religiosas, ya lo ha dicho el padre Francisco de Rú, se necesita una gran ética civil que le dé cubrimiento a estas perspectivas de reconciliación. Hasta la próxima, chao.